Google está ganando la carrera de la inteligencia artificial y un claro ejemplo de esto son las nuevas mejoras y actualizaciones que están saliendo en sus herramientas. Esta vez te voy a enseñar dos de sus herramientas de IA para hacer prácticamente cualquier cosa que se te ocurra y encima son totalmente gratis, no has de pagar nada. Vamos a hablar sobre Notebook y Gemini. De hecho, vamos a utilizar estas dos herramientas conjuntamente para maximizar su potencial y para que hagas tu trabajo más rápido y de forma más fácil. Además, es curioso cómo poca gente está hablando de esto actualmente, cuando son de las cosas más útiles que han salido, y es lo que estoy utilizando yo últimamente. Por cierto, antes de empezar, me gustaría mandar un saludo al profesor Lázaro, que me han dicho que pone mis vídeos en sus clases y hace muy bien en ponerlos. Un saludo. Vamos con el vídeo. Como ya vimos en los anteriores vídeos, Gemini 2.5 es el modelo más potente que ha lanzado Google y hace de todo. De hecho, solo hace falta que te haga el almuerzo, unos buenos huevos fritos, porque este modelo realmente es impresionante, hace prácticamente de todo y creo que es de lo mejor que hemos visto hasta ahora. Y luego tenemos Notebook LM, que es una herramienta de investigación de Google que te permite hacer muchas cosas. Esta herramienta utiliza la inteligencia artificial para interactuar con tus documentos o demás fuentes, por ejemplo, vídeos, audios, PDFs, puedes interactuar prácticamente con cualquier archivo. Si os acordáis, en un vídeo anterior vimos cómo transcribir cualquier vídeo en segundos gracias a Notebook LM. Y en este vídeo vamos a combinar ambas herramientas, Notebook y Gemini, para maximizar su potencial y veremos cómo puedes hacer cosas un poquito más complejas de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Yo creo que no tiene desperdicio, ya verás. Vamos con el primer ejemplo. Fijaros, supongamos que queremos crear un contenido, un artículo de blog, una landing page, un libro, lo que quieras. Pues en vez de ir a Gemini o a ChatGPT e interactuar directamente con este modelo, lo que vamos a hacer primero será nutrir de información gracias a Notebook LM. Vamos a utilizar todas las referencias y todos los documentos que nosotros queramos para crear ese contenido posteriormente. Fijaros cómo lo vamos a hacer. Paso número 1. Vamos a Notebook LM. Como he comentado, es totalmente gratis, simplemente te tienes que registrar con tu cuenta de Google y una vez dentro de esta herramienta te aparecerá este panel. Como veis, yo ya lo he utilizado para hacer algunas cosas, aunque bueno, yo realmente utilizo la versión de pago en otra cuenta, por eso tengo pocas cositas aquí. Básicamente lo que tenemos que hacer es darle a crear y nos va a aparecer una ventana para agregar cualquier tipo de información, cualquier fuente. Estas fuentes que vamos a agregar aquí las vamos a utilizar para generar el contenido. Esto es especialmente útil si quieres hacer algo un poquito más complejo que un simple artículo de una receta, por ejemplo. Fíjate. Supongamos que queremos utilizar varias referencias, varios artículos para crear uno nuestro. ¿Por qué deberíamos hacer esto? Porque si te fijas solamente en un artículo, es posible que la inteligencia artificial o el modelo que estés utilizando se copie directamente de ese artículo y luego pues se vea claramente que te has copiado. Para que no te pase esto, vamos a utilizar diferentes referencias, diferentes fuentes de información. Por ejemplo, supongamos que tienes un archivo lleno de fuentes y de URLs de artículos o de páginas que te gustaría utilizar para inspirarte y crear el contenido. Pues esto es exactamente lo que deberías hacer. Yo aquí tengo un TXT con un montón de páginas web de las que me gustaría fijarme para crear un contenido sobre SEO, sobre posicionamiento web. Pues simplemente voy a utilizar este archivo TXT con estas URLs y se lo voy a pasar aquí, en esta ventana que pone añadir fuentes. Bueno, esto imagino que ya sabes cómo funciona. Puedes seleccionarlas directamente desde aquí o si no puedes arrastrarlas y soltarlas en el recuadro. Fijaros que aquí está pensando y ahora ya puedes utilizar cualquier fuente de este tipo para crear tu contenido. Y ahora fijaros, porque esto es lo más potente que tiene esta herramienta. Le puedes decir, extrae los puntos más importantes de cada una de las fuentes, de las URLs, y crea las pautas para un artículo sobre cómo aprender SEO en 2025. Fijaros que lo que nos costaría horas de trabajo, incluso utilizando otros modelos de inteligencia artificial, aquí lo vamos a hacer en un minuto o incluso menos. Mirar, qué lástima que no aparezcan los segundos como en otros modelos de inteligencia artificial. Ha tardado
segundos, o sea, no llega ni a 10 segundos en crearnos estas pautas, este guión, para posteriormente utilizarlo y crear pues un artículo sobre cómo aprender SEO en 2025. Y nos dice, aquí tienes los puntos más importantes de cada una de las fuentes y las pautas de un artículo sobre cómo aprender SEO en 2025. Vamos a revisarlo. Puntos más importantes: documentación técnica, proporciona ayuda y documentación. Vale, fijaros que aquí pues te pone todas las referencias que está utilizando, que son prácticamente todas las que le hemos pasado en el archivo TXT, que por cierto aparece aquí, y ahora nos pone pautas para el artículo. Establece una base sólida con los fundamentos del SEO, bla bla bla, mantener actualizado en las últimas tendencias y cambios algorítmicos, profundizar en áreas específicas del SEO, utilizar recursos de aprendizajes estructurados, involucrarse en la comunidad SEO, familiarizarse con las herramientas SEO. Lo mejor de todo es que te lo estructura y te lo ordena la propia herramienta. Esto es lo que te va a ahorrar un montón de trabajo. Ahora simplemente lo puedes copiar, o sea, puedes copiar toda la información que te ha arrojado y vamos a pasar a Gemini para acabar de crear nuestro artículo o nuestro contenido de cualquier tipo. Fijaros que estamos delante de Gemini. Es la versión gratuita, por lo tanto, tú también puedes utilizarlo sin pagar nada, ¿de acuerdo? Simplemente nos tenemos que ir a la parte posterior izquierda y seleccionar el modelo que queramos, que en este caso va a ser el 2.5 Pro. Y ahora le vamos a pasar un prompt para generar el artículo. Pero una cosa muy importante que vamos a hacer es utilizar toda la información que nos ha arrojado NotebookLM. Por lo tanto, vamos a volver a copiar por si acaso y ahora vamos a pegar toda la información. Como ves, aquí tenemos toda la parrafada. Primero las referencias con una pequeña anotación y luego ya la estructura del guión. Además, yo he creado un pequeño prompt que a veces suelo utilizar para crear artículos donde le explico pues algunas cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, el artículo debe incluir una introducción atractiva y clara sobre qué es el SEO. Ha de incluir las tendencias, cambios en el algoritmo, importancia de la inteligencia artificial en el SEO y otros temas que para mí son importantes para hacer este contenido, ¿de acuerdo? Esto aquí depende de lo que quieras crear y te puedes explayar prácticamente todo lo que tú quieras. Fijaros qué pedazo de prompt hemos creado en un momento. Pues vamos a ver el resultado. Y aquí tenemos el resultado de nuestro método. Nos ha creado un pedazo de artículo que no está nada mal. Fijaros, ¿sientes que el mundo del SEO cambia más rápido que nunca? Tienes razón. Aquí estamos. La optimización para motores de búsqueda sigue siendo una pieza clave del éxito online, pero las reglas del juego evolucionan constantemente. Perfecto. Tendencias clave. Algoritmos. Además, una cosa que le pido normalmente es que cree listas, que cree citas, cosas que llamen un poquito la atención para no generar un tocho de texto. Aquí pues siempre hay algún emoji que le encantan. Bueno, y nos crearía todo el artículo en base a todas las fuentes que le hemos pasado a NotebookLM. Esto realmente es muy potente, especialmente cuando has de crear trabajos muy largos o bastante complejos. Y además le puedes pedir que utilice las referencias dentro del contenido. Supongo que ya te estás empezando a dar cuenta del potencial que tiene esta herramienta o este método para crear trabajos del instituto, de la universidad o incluso de tu trabajo. Presentaciones, briefings, reportes, prácticamente lo que tú quieras. Vamos con otro ejemplo. Supongamos ahora que queremos hacer un guión para un vídeo de YouTube y queremos utilizar varias fuentes para crear el contenido. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo, pero enfocados a YouTube. Vamos a ir a NotebookLM. Fijaros que aquí aparece lo que hemos hecho anteriormente. Simplemente tendríamos que crear otro cuaderno, creo que se llama así, y vamos a añadir las fuentes que queramos. En este caso yo, en vez de tener una lista de URLs de artículos, tengo una lista de vídeos de YouTube que me gustaría utilizar para crear mi guión. Pues simplemente se lo pasamos, arrastramos, soltamos y aquí nos dice que tenemos principalmente enlaces directos a vídeos de YouTube que también incluyen algunas consultas
pautas de Google y tal. Perfecto. Ya tenemos aquí todas las fuentes que queremos utilizar. Fijaros que son unas cuantas. Ahora le vamos a decir que nos extraiga los puntos más importantes para poder crear un guión de YouTube. Le vamos a decir, crea las pautas de un guión para YouTube teniendo en cuenta toda la información. El tema del vídeo es la IA aplicada al posicionamiento web. Vamos a ver qué nos hace. Fijaros, en menos de 10 segundos ya nos ha creado toda la estructura del guión, no el guión entero, ojo, utilizando las fuentes que le hemos pedido. Aquí nos pone introducción atractiva, desarrollo del tema, del cuerpo del vídeo, explicar conceptos clave, bla bla bla, conclusión, últimos 30-60 segundos. Consideraciones específicas, y aquí te amplía la información. Define claramente qué es la inteligencia artificial, identifica las herramientas, explica los beneficios. Perfecto. Ahora vamos a copiar esto y volvemos a Gemini o Gemini. Vamos a crear otro chat, pegamos toda la información y le decimos, crea un guión para un vídeo de YouTube sobre cómo usar la IA para posicionar tu web, teniendo en cuenta toda la información. Vamos a ver el resultado. Y aquí nos aparece todo el guión que nos está creando en base a las fuentes que hemos utilizado en Notebook LM para hacer las pautas. Este proceso funciona muy bien para hacer cosas de este tipo y para juntar varias referencias y no solamente fijándonos en una fuente de información o en un vídeo o en un artículo, sino utilizar varios para poder hacer un mejor contenido. Fijaros qué pedazo de cacho de guión que nos ha creado en un momento. Vamos a ver la introducción, música de fondo, enérgica, pero no intrusiva. Te pasas horas intentando descifrar qué quiere Google, sientes que tu competencia siempre va un paso por delante. Perfecto. En este vídeo vamos a desmitificar la IA aplicada al SEO. Perfecto. Te mostraré exactamente cómo puedes empezar a usarla hoy mismo para investigar palabras clave de forma más inteligentemente. Bueno, aquí esto de inteligentemente le gusta mucho porque imagino que lo traduce directamente del inglés. Pero en cualquier caso está muy, pero que muy bien. Puedes hacer tú la prueba. Es fantástico. Y me encanta porque utiliza expresiones que utilizamos normalmente. Por ejemplo, llevar a otro nivel, olvídate de solo buscar volúmenes y dificultad. Aquí es donde la inteligencia artificial brilla. Cosas de estas que te das cuenta que estás utilizando un modelo muy potente para crear este tipo de cosas. A mí personalmente me gusta muchísimo cómo lo hace. Y yo hace tiempo que me apoyo en la inteligencia artificial y en modelos como Gemini para crear según qué tipo de contenidos. Vamos con el siguiente ejemplo. Supongamos ahora que queremos crear una página web o una landing page y queremos inspirarnos en otras páginas web que nosotros vemos que venden mucho o que convierten o simplemente que nos gustan mucho. Pues podemos hacer el mismo proceso para crear nuestra página web. Vamos a verlo. Primero vamos a Notebook LM, creamos otro cuaderno y aquí yo le voy a pasar una lista de URLs de páginas web que convierten muy bien y que son muy conocidas. De hecho es esta lista de aquí. Fijaros que pues aquí tienes por ejemplo Shopify Plus, Uber, Microsoft, Canva, YouTube Premium, Slack, Patreon, todas las grandes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a preparar una especie de cóctel con lo que se supone que son las mejores landing page de venta. Arrastramos y soltamos el archivo. Y una vez ya hemos nutrido con toda la información o con las referencias que nosotros queremos, ahora le pasamos el prompt y le vamos a decir lo siguiente: ayúdame a generar un documento para crear una landing page perfecta sobre, y aquí pues le vamos a decir nosotros, un curso de SEO. Por ejemplo, por cierto, no es casualidad que hagamos este ejemplo y que esté especialmente diseñada para convertir, es decir, para la venta. Vamos a ver. Vale, aquí se me ha olvidado una cosa importante. Aquí al final le he recordado que extraiga toda la información que sea posible de las URLs para crear la landing page, porque si no te va a decir que no guarda relación una cosa con otra, que a veces suele pasar. Entonces se lo explicamos de esta manera y vamos a ver lo que nos ha hecho. Algunos aspectos que puedes considerar para tu landing page. Claridad en la propuesta de valor. Perfecto. Tu landing page debe comunicar de forma inmediata y clara el beneficio principal de inscribirse a tu curso de SEO o el
curso de lo que quieras. Y aquí te pone el ejemplo. Al visitar la página web de Shopify Plus, se entiende que está dirigido a negocios de alto crecimiento. De manera similar, tu título y tu subtítulo deben indicar que aprenderán los usuarios y qué resultados pueden esperar del curso de SEO. Perfecto. Llamadas a la acción, visibles y persuasivas, diseño profesional y confianza. Y aquí te pone los ejemplos, o sea, realmente no se lo está inventando, simplemente ha analizado estas URLs y está extrayendo sus propias conclusiones. Yo no sé si veis el potencial que tiene esto para generar no solamente landing page, sino cualquier tipo de contenido. Increíble. Beneficios destacados sobre características. En lugar de solo listar los temas del curso, enfócate en los beneficios concretos que los estudiantes obtendrán. Por ejemplo, en la página web de YouTube Premium se resaltan las ventajas como mira vídeos sin anuncios o descárgalo para ver sin conexión. Como veis, esta información vale oro. Ahora simplemente vamos a copiar y vamos a ir a Gemini. Aquí en Gemini vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a una nueva conversación, vamos a utilizar el 2.5 Pro y vamos a darle a Canvas. Muy importante, porque ahora vamos a generar la landing page con toda esa información que nos ha proporcionado. Y esto se puede hacer de la siguiente manera, con un prompt muy sencillo. Crea una landing page para mi curso de SEO de YouTube teniendo en cuenta la siguiente información. Y ahora le pegamos la información que hemos extraído de Notebook LM, que es toda esta parrafada de aquí. Y es pues todo lo que hemos leído anteriormente. Vuelvo a repetir, no te olvides de utilizar Canva, ¿vale? Y ahora vamos a crear nuestra landing page. No sé si estás preparado para ver lo que vamos a ver a continuación. Yo creo que es una de las mejores landing page que he creado con inteligencia artificial utilizando un prompt tan simple. Mirad, esta es la landing page que he creado utilizando este prompt tan simple. Domina el SEO en YouTube y haz crecer tu canal. Y aquí, fijaros, vídeo explicativo del curso, para que pongas el vídeo de presentación. Perfecto. Esto, de hecho, ya lo tenía yo en mente. No ha hecho falta que se lo explique. ¿Te cuesta conseguir visualizaciones en YouTube? Muchos creadores con gran contenido no logran despegar por no entender cómo funciona el algoritmo. No seas uno de ellos. Perfecto. Además, no sé si os dais cuenta de la combinación de fuentes que ha utilizado tan simple y que llaman la atención. ¿Qué lograrás con este curso? Más visualizaciones orgánicas, crecimiento sostenido del canal, potencia tu monetización. Dentro del curso encontrarás investigación de palabras clave, optimización on-page infalible. Bueno, o sea, perfecto. Conoce a tu instructor y aquí iría pues mi foto, la foto de mi avatar o de mi careto. Sinceramente, me quito el sombrero. Además, lo bueno de esto es que no hemos tenido que crear un prompt gigantesco como en otras ocasiones, sino que hemos utilizado una serie de referencias para crear la landing page perfecta y encima personalizada a nuestras necesidades, que en este caso es un curso de SEO para YouTube. Lo que dicen nuestros alumnos, y aquí irían pues las reseñas. Perfecto. Precio. Pues bueno, serían 0 euros. Preguntas frecuentes, call to action, perfecto. A mí sinceramente me parece una estructura bastante tradicional, pero muy efectiva. Y ya sabes lo que dicen, si funciona, no lo toques. Sinceramente me quito el sombrero. Y con este método puedes hacer muchas más cosas. Puedes resumir información, hacer infografías, hacer presentaciones, que por cierto nunca hago presentaciones, algún día haré alguna presentación también. Y aquí básicamente el sistema que seguimos es siempre el mismo. Primero nutrimos con las referencias que nosotros queremos con Notebook LM y luego una vez tenemos ya digamos clasificada y filtrada la información que queremos o la información más relevante, pasamos a Gemini para crear pues un guión de YouTube, una landing page, un artículo para nuestro blog o lo que tú quieras. Y aquí viene lo importante, la diferencia de este método es que puedes hacer cosas más complejas, es decir, para hacer una receta de pollo al horno o para hacer un artículo simple de un blog, pues quizá no hace falta que utilices tantas referencias y tanta historia, pero para hacer cosas un poquito más complejas, pues la verdad es que sí necesitas utilizar estas referencias para que quede
mucho mejor. Este es un método que estoy utilizando para generar contenido y de momento me está funcionando muy bien. Y es posible que a partir de ahora también lo utilice para generar landing page o algunos componentes de páginas web, entre otras cosas que se me vayan ocurriendo. Y ahora me gustaría preguntarte a ti, ¿qué se te ocurre para hacer con este método? Me gustaría que me lo dejaras en los comentarios y así pues también aprendemos todos. Así que ya sabes, te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.